gracias en primer lugar a la Universidad Nacional de Lanús y a la Defensoría General, a la Universidad por la invitación a este honorable panel y a la Defensoría General, por el espacio para llevar adelante la actividad que estuve los 3 días y la verdad que me resultó muy provechosa. Luciano me pisó un poquito, entonces me voy a animar a rearmar un poco, pero dialogando o debatiendo con algunas de las ideas que él propuso. Cuando me invitó Gustavo al panel, me explicó un poco lo que esperaba de mí en este panel. Se me ocurrió estructurar la presentación básicamente en 4 preguntas, que son: ¿cómo era el plan de desaparición forzada durante la última dictadura militar y cuáles son esas características que aprendimos de ese plan de desaparición forzada durante la dictadura? ¿Cómo son las desapariciones en democracia? Que es un poco un dilema que creo que hay hoy. ¿Cómo investigar las desapariciones forzadas o las desapariciones? Voy a hacer acá una digresión. Cuando hablo de desapariciones en democracia, voy a hablar de desapariciones en general, solo en algunas particularidades que marcaré estaré hablando de desaparición forzada. Ahora voy a explicar por qué. ¿Cuáles son las características estructurales del Estado argentino en particular? Pero creo que el caso de México también muestra algunas particularidades. ¿Cuáles son las circunstancias estructurales que habilitan que existan todavía desapariciones forzadas o no en democracia? Y si las estrategias de denuncia e investigación que se desarrollaron a partir del terrorismo de Estado en Argentina son estrategias eficaces o no para este nuevo contexto. Y por último, además de las razones jurídicas que dio Luciano, ¿por qué es importante para una sociedad dar respuesta sobre el paradero de los desaparecidos? Otra dirección, justamente por lo que acaba de mencionar Luciano, yo me focalizo en aquellas desapariciones que por la cantidad de tiempo transcurrido es presumible su muerte, sobre todo porque mantener a alguien en condición de desaparecido, desaparición forzada aún, sobre todo en democracia, por largos periodos de tiempo es muy difícil. O sea, sin el sistema criminal que armó el terrorismo de Estado en Argentina, pensar en desapariciones forzadas en detenciones, en cautiverios de personas vivas durante el larguísimo periodo de tiempo, requiere un plan criminal muy elaborado que entiendo que requiere como otra investigación. Entonces me focalizo en aquellas circunstancias en las que es presumible que lo que hay que buscar es un cadáver. Durante la dictadura, básicamente, y ahí también tengo un contrapunto con Luciano, si hay que primero investigar a los responsables o primero el paradero. Durante la dictadura, hoy sabemos, en particular por el trabajo del equipo argentino forense, que los métodos de desaparición de los cuerpos o de disposición de los cuerpos de las víctimas eran principalmente 3. Uno eran enterramientos en fosas clandestinas, otro es los vuelos de la muerte y, en último lugar, los enterramientos en condición de NN, o sea, persona no identificada. Si esa persona no fue identificada durante la dictadura por un error o por un plan criminal, todavía es algo que está siendo discutido. Digamos, un error muy generalizado, pero no se ha podido probar que en la falta de identificación hubo dolo del perito que no identificó, por decir. Las primeras hipótesis sobre, y yo me voy a focalizar en este aspecto de los enterramientos en NN, sobre todo porque en particular los pocos cuerpos que han aparecido por vuelos de la muerte son muy pocos, y esos, cuando no fueron identificados, pasaron a NN, o sea, atravesaron el sistema de enterramiento como NN. Y el resto de los cuerpos que fueron dispuestos a través de vuelos de la muerte, porque hay un cálculo sobre qué centros clandestinos utilizaron esos métodos y cuántas personas pasaron por esos centros clandestinos, muchos de esos cuerpos se sabe que no han aparecido aún y no aparecerán muy probablemente. Y los enterramientos por fosas clandestinas, que tiene como principal estrategia de investigación el ADN. En el caso de los enterramientos como NN, por el tiempo transcurrido, la principal estrategia de investigación es la identificación dactiloscópica.
y en algunos casos muy excepcionales el ADN. Las primeras pistas sobre que las víctimas estaban siendo enterradas como NN en cementerios legales las recogieron las madres de Plaza de Mayo en La Plata. En el año 77 recorrían los cementerios con un ramo de flores en la mano, fingiendo estar visitando tumbas de seres queridos, y ahí anotaban las tumbas nuevas que veían de personas NN y la fecha de entierro. Esa fue una primera pista. En 1980, en el informe de la Comisión Interamericana, hay un apartado específico sobre los cadáveres NN que se menciona, inclusive la Comisión menciona que el Estado argentino le explica que esos muy probablemente sean subversivos que han caído en la lucha contra la subversión, y eso queda ahí y no hay ninguna recomendación de la Comisión. Eso a mí me parece muy interesante. No hay dentro de las recomendaciones una indicación al Estado argentino sobre que extreme los recaudos para identificar a esas personas que estaban delimitadas, por decirlo de algún modo. En este contexto, el equipo argentino de antropología forense recurre, llegada a la democracia, a una diversidad de estrategias para poder documentar, hallar a las personas desaparecidas y documentar qué era lo sucedido. El primer registro al que recurrieron es el registro documental. Fueron los registros de los cementerios, de los registros civiles, de la policía científica de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal, sobre todo, y empezaron a investigar qué tipo de NN había en los cementerios en ese periodo. Así descubrieron que, a diferencia de los NN que se habían, de las personas NN enterradas hasta 1975, de 1975 a 1983 ese perfil cambia abruptamente. La gran mayoría de los NN eran personas de entre 20 y 35 años que aparecían en circunstancias que morían, que eran víctimas de muertes violentas y que aparecían en grupos cuando los periodos anteriores, los NN tendían a ser hombres de avanzada edad que morían en situación de calle por muertes no violentas y en general en soledad. Entonces, esta enorme diferencia en el perfil de los NN es lo que da la primera pauta de, bueno, es ahí donde hay que ir a mirar. Entonces, este primer perfil indicó cuáles eran los pasos a seguir en ese tipo de desapariciones. En ese momento tampoco se tenía mucho conocimiento de fosas comunes. Esto fue una investigación que fue avanzando con los años y muy propia de los centros clandestinos de detención con grandes extensiones de tierra en los que se podía recurrir a este mecanismo. En este contexto, las desapariciones en democracia hacen preguntarnos si tienen las mismas características, si son personas de determinada edad, quiénes son los que desaparecen y quiénes son los que aparecen como cadáveres NN. Esa coincidencia no se está dando, esto es algo que acabo de confirmar, no se da. La gran mayoría de las personas denunciadas como desaparecidas son mujeres, mujeres jóvenes, y la gran mayoría de los cadáveres NN que aparecen son hombres jóvenes. Entonces, no hay ahí un perfil que parezca dar una idea de que hay ahí una coincidencia necesaria. Sin embargo, no hay, a nivel nacional al menos, un registro centralizado que dé cuenta del fenómeno de las desapariciones en democracia, o que las clasifique según su tipo, al menos sospechado. Si son desapariciones forzadas, hechos vinculados a la trata, fuga de hogar o cualquier otro motivo de desaparición que pudiera haber. Todas las desapariciones son tratadas como ausencias. Creo recordar que la página del Ministerio de Seguridad específicamente dice ausencias / extraviados, aun cuando algunas de esas ausencias hay pruebas muy claras sobre su vinculación o a trata de personas o a
o a desapariciones forzadas. Entonces, esto también quiero decir, en el terreno y en la realidad local, el primer paso para evitar todos los estándares internacionales que Luciano acaba de detallar es no clasificar a un hecho como una desaparición forzada, sino como una simple ausencia. Ahora, en este contexto, una pregunta es si hay o no una práctica sistemática de desaparición forzada al alcance de las fuerzas de seguridad. Muchas de las situaciones que habilitan a pensar esto fueron tratadas en este seminario, algunas continuidades en las Fuerzas Armadas, en particular en las fuerzas de seguridad, se persisten. Hay una impronta bélica en cómo son formadas y en cuál es el lenguaje en el cual se conduce a las fuerzas de seguridad. Creo que la muerte de cadetes en la Policía de La Rioja y el entrenamiento a los que esos cadetes fueron sometidos da cuenta de una idea de guerra, que un policía tiene que estar preparado para una guerra. Y el lenguaje con el que se abordan el lenguaje y la estrategia con la que se abordan ciertos fenómenos criminales, como por ejemplo la guerra contra las drogas, da cuenta de que las fuerzas de seguridad están mentalizadas en un contexto de una guerra y existencia de enemigos. La cultura opaca y rehace el control civil de las fuerzas a nivel nacional, provincial y local sigue siendo una constante, y un generalizado uso excesivo de la fuerza y el modo en que las fuerzas de seguridad controlan el territorio hacen creer que existe una posibilidad de que ante una desaparición en el territorio, sobre todo de un hombre joven, se esté frente a una posible desaparición forzada. Cuando esto sucede, hay un primer punto inicial, que es la desconfianza que se suele tener en la familia y en el núcleo afectivo. Por lo tanto, no es, como mencioné, no es investigada inicialmente como una desaparición forzada, pero tampoco se investiga seriamente esa hipótesis para poder desecharla. Y eso también es una constante. Hay situaciones que se prolongan como desapariciones forzadas y que después, por ahí, una investigación que hubiera sido seria desde el primer día hubiera podido demostrar que eso no era una desaparición forzada, o una desaparición, sino otra circunstancia. Y creo que voy a mencionar algunos casos que esto fue efectivamente así. Son varios los casos en los cuales la desaparición forzada como posibilidad como mecanismo de encubrimiento de otras violencias por parte de las fuerzas de seguridad parecen estar vinculadas a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Uno son el caso Garrido y Bagorria de 1990, Guardati de 1992, Miguel Bru de 1993, Basualdo y Gómez del 94, Elías Gororcito del 2002, Iván Torres del 2003, que está la abogada que llevó el caso, que logró la condena del Estado argentino por ese caso, está acá entre nosotros, Verónica Heredia. La muerte y la desaparición posterior durante 30 días de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco en el 2009, Luciano Arruga en el 2009, Daniel Solano en el 2011, Facundo Rivera en el 2012 y Maldonado en el 2017. Todos estos casos tenían características que uno pudiera hacer pensar que existía el fenómeno de desaparición forzada. Ahora sí existen otros casos que inicialmente no fueron vinculados con la participación directa de agentes estatales y por ello no está vinculado con el delito de la desaparición forzada, pero sí ayudan a visibilizar para mí una situación estructural que necesita ser atendida. Uno es el caso de Pamela Laime, que es una chica que desapareció el 18 de octubre del 2000 en Tucumán. Fue denunciada su desaparición un mes después. Ella se estaba yendo a trabajar. La madre denunció la desaparición un mes después y nunca se tuvo ninguna pista sobre su destino. Hasta 14 años después, cuando le hicieron una entrevista a ella en la tele, mostró la foto de su hija y el reclamo de saber qué había pasado con su hija, y un policía recordó tener entre sus archivos una persona que haber intervenido en un caso de una persona, mujer, NN, de esas características, que había sido
encontrada una semana después de la desaparición de Pamela, encontró sus registros y efectivamente era la misma persona. Otro caso es el caso que se conoce como caso Rebolini Manso. Rebolini era un chico que vivía solo en la ciudad de Buenos Aires y fue detenido y llevado a un hospital el 6 de febrero de 2010 porque había sido encontrado en estado de excitación en la vía pública y murió en el hospital poco tiempo después. La familia denunció, la familia era una familia vinculada con el mundo del espectáculo, denunció la desaparición de su hijo, creo que 2 o 3 días después de que efectivamente hubiera sido ingresado al hospital, y lo buscaron durante un mes sin poder tener ninguna pista sobre qué es lo que había sucedido, hasta que la división de búsqueda de personas de la Policía Federal entrevistó nuevamente el portero. Había dado una fecha de probable última vista de él que no era correcta, entonces volvieron a revisar los registros una semana antes. Entonces ahí encontraron que él había estado en la morgue todo ese tiempo esperando la identificación. A estos casos se agregan los de Arruga y Kiki Lescano. Arruga, para quien no lo conoce, es una persona que fue vista por última vez, un joven que fue visto por última vez el 31 de enero del 2009, a muy pocas cuadras de su casa. Estaba siendo víctima de un hostigamiento policial, que estaba siendo presionado para robar por parte de la policía, y había sido detenido pocos meses antes y torturado en una comisaría de Lomas del Mirador. Desde el primer momento, la familia denunció la participación de las fuerzas de seguridad en ese hecho, y sobre todo lo que denunció, y eso creo que es lo más importante, denunció que era improbable que Luciano se hubiera ido de su grupo afectivo sin buenos motivos. Kiki Lescano y Ezequiel Blanco son 2 chicos que murieron como producto de una bala policial en una situación que todavía está siendo investigada, pero a pesar de haber estado identificado uno de ellos pocos días después de su muerte, estuvieron en condición de desaparecidos y buscados por su familia durante más de un mes. Estas cosas, para mí, permiten ver que existen regularidades o patrones, no necesariamente en cómo desaparece la gente, pero sí que no estamos identificando a las personas encontradas muertas. No hay, a pesar de haber todos estos casos que mencioné, todas las enseñanzas que el equipo argentino de antropología forense brindó a partir de el análisis de los archivos y de los cementerios, no ha habido hasta ahora reformas estructurales. Aparecer sin DNI cuando uno es un cadáver parece tener un efecto equivalente que tuvo durante muchísimos años no tener DNI al momento de ejercer derechos. Uno parece, la biografía o la vida de esa persona o de ese cadáver parece desaparecer, valga la redundancia. En esto creo que las estrategias de denuncia y de investigación durante la última dictadura dan algunas pautas, sobre todo cómo investigar sobre archivos, registros y registros hospitalarios, y sobre todo cuando no hay un registro unificado, cómo armar el rompecabezas que no parece tan lineal. Los informes de inteligencia no dicen, por lo menos lo que se han encontrado hasta ahora, dónde están los cadáveres, pero dan pistas que permiten pensar dónde están los cadáveres. Durante la dictadura sí sucedía una situación que es, a partir de la organización de los familiares y la recolección de testimonios sobre cómo sucedían los secuestros y las desapariciones, se pudo establecer un patrón. Todas las personas que de repente no estaban más en su hogar habían desaparecido en un contexto determinado. Así fue como se acuñó por parte de Mignone y Conte la expresión detenido desaparecido. Eran personas que eran llevadas en un operativo que parecía policial, que las personas estaban de civil, pero se identificaban como fuerzas conjuntas. En Falcón Verde, o sea, el modus operandi era exactamente igual, entonces eso permitía decir, bueno,
más allá de haber testigos o no de ese secuestro, yo puedo presumir que si esa persona no está, fue secuestrada en este modus operandi. Entonces, cualquier persona ausente entraba en ese patrón. Entonces, una pregunta que nos falta hacernos y que creo que hay que investigar es cómo investigar un hecho cuando no hay patrón. Cuando no podemos decir, bueno, esta persona no está, necesariamente fue la fuerza de seguridad. No necesariamente fue la fuerza de seguridad, pero sí tenemos que tener escucha muy atenta porque existen relatos por parte del núcleo afectivo que hacen presumir situaciones que dicen esa persona no se pudo haber ido por sus propios medios. Y escuchar, situaciones especiales de vulnerabilidad, por ejemplo, si existía o no vinculaciones conflictivas con la Fuerza de Seguridad del Territorio, si existían vinculaciones conflictivas con organizaciones criminales que podían tener un control del territorio y que también pudieran victimizar particularmente a esa persona. Y sobre los operadores judiciales, específicamente, una concientización sobre el valor que tiene para el derecho a la verdad un cadáver NN con el que va a trabajar. O sea, todo cadáver NN que aparece en la vía pública tiene una causa judicial que es archivada con esa persona como NN. Bueno, ese operador judicial tiene que pensar que detrás de ese NN hay una familia que está buscando desesperadamente y que está presumiendo lo peor para su ser querido. Creo que eso, las estrategias sobre investigaciones sobre archivos, las estrategias de habeas corpus que mostró que se usaron durante la dictadura y que volvieron a ser efectivas en el caso de Luciano Arruga y que también se usaron en el caso de Maldonado para separar todas las situaciones conflictivas y poder decir, bueno, busquemos dónde está, porque sin saber dónde está no vamos a saber cuál fue el resultado, qué fue lo que sucedió. Creo que el habeas corpus como estrategia tiene sus dificultades o tiene sus problemas, que un poco Luciano lo ha mencionado, esta cuestión de ir en paralelo, pero creo que es una estrategia que vale la pena seguir usando. Y el tema de los archivos, la reconstrucción de los archivos. Por último, Luciano mencionó el deber de investigar y de dar con el paradero de las personas desaparecidas. Una pregunta y que esa obligación persiste mientras que se subsista la incertidumbre sobre el paradero. Una pregunta que me hago y que les hago a mis compañeros de panel es si existe entonces una obligación similar de investigar y determinar la identidad de todas las personas declaradas muertas sobre las que se desconozca su identidad. O sea, si sabemos que los desaparecidos pueden ser NN, si no tenemos que identificar a todo NN. Creo que en ese sentido la experiencia de Malvinas, la identificación de los soldados de Malvinas, los NN de Malvinas y lo que está sucediendo en México, en particular, quiero destacarlo, en México se están excavando por parte de organizaciones de la sociedad civil fosas comunes organizaciones de la sociedad civil y familiares que están buscando a sus seres queridos, que encuentran muertos pero no a sus seres queridos, a granel. Entonces, ¿quiénes son? La pregunta es quiénes son y dónde están los que se siguen buscando. Creo que esas dos experiencias mueven la estantería, por lo menos a mi entender mueven la estantería y me parece que hay que pensarlo. Por último, cuando una persona desaparece en cualquier contexto llena de incertidumbre a sus seres queridos, a su núcleo, al grupo al que pertenece, cuando un joven desaparece en un territorio que está siendo particularmente dominado por las fuerzas de seguridad, el mensaje para el resto de los jóvenes que está siendo sometido a ese mismo hostigamiento es fuertísimo. Cuando una mujer desaparece y hay razones para pensar que esa desaparición está vinculada con la trata, el mensaje para el resto de las mujeres, para nosotras, es fuertísimo, es que todas podemos ser susceptibles de ese tipo de delito. Entonces, una sociedad que pretenda ser democrática no puede vivir con ese terror. Nada más. Muchas gracias.